Es una programación especial, la de Canal 13 en este día, en esta jornada, que recuerda todo lo vivido en aquel 24 de marzo de 1976 y a partir de allí su influencia en la historia argentina. Por eso es un día para tener memoria, para pedir verdad y para buscar justicia. En ese marco hemos invitado al licenciado en Administración de Empresas, docente universitario desde la Universidad Nacional de San Juan y además con aquilatados méritos académicos. Estamos hablando del licenciado Eduardo Marcelo Maurín. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Ricardo? Muy bien, todo muy bien. Bueno, recordando esta fecha tan especial, cumpliendo con tu invitación. La verdad que, bueno, desde lo que charlamos me parecía importante tener un abordaje tal vez diferente porque los derechos humanos han sido ya bastante de alguna manera ratificados y trabajados sobre este punto, pero bueno, el tema económico es una arista que merece ser abordada porque la dictadura no solamente justamente fue un desgobierno en muchos sentidos, pero también marcó un punto de quiebre en la economía nacional. ¿Qué economía teníamos con Isabel Martínez de Perón en el modelo que se interrumpe en el proceso democrático? Bueno, una economía de base industrial principalmente, lógicamente también en las exportaciones primarias, en el área agrícola, era una economía formal, muy fuerte. Uno tiene que tener presente que la pobreza en el 67 era un orden del 3% de la población. En el 75, antes que se fuera Isabel, llegamos al 5%. Y después terminó la dictadura con un 20% de pobreza. La verdad que fue un golpe muy fuerte. Y el modelo cambió. Fue un punto de bisagra, de cambio. ¿Que también se dio a nivel mundial o no tuvo resabios, no tuvo proyección? ¿O fue una copia de lo que podría haber sucedido? Fue una antesala, de alguna manera, lo que vino. Después vino en el gobierno de Margaret Thatcher también, con Reagan también. Sí, hubo un movimiento fuerte a nivel internacional, principalmente después nosotros vivimos en la década del 90 con el menemismo. Todo modelo de apertura neoliberal lo vimos más, como de alguna manera, más bien clasificado, utilizado en la década del 90. Pero empezó en la década del 70, a partir de los militares, la irrupción de los militares. ¿Los militares tenían algún ideólogo desde el punto de vista económico? Es decir, ¿llegaron con un plan económico? No, le presentaron un plan económico de alguna manera. Sí, había intereses, lógicamente, que ellos representaban, pero el plan se lo presenta Martínez II, con muchos economistas que venían detrás de él, porque era abogado, no era economista, y principalmente los que representaban la escuela de Chicago, de alguna manera, que era el monetarismo norteamericano. Y bueno, el problema es que hubieron algunos elementos que ellos planteaban desde la escuela que pueden ser correctos. El tema es que, bueno, dentro de esta movida estuvo la apertura de las importaciones, estuvo la baja del gasto público, que nunca se terminó de bajar realmente porque teníamos una relación del 30% del PBI y se siguió manteniendo. La verdad que, digamos, un poco fue también por el tema militar, por la guerra que hubo, pero no se pudo bajar ni tampoco el déficit. El déficit, empezamos con un 16% de déficit, terminamos con un 17%. Se perdió un 30% del salario. Hubieron muchos elementos ahí presentes, pero el tema de la industria fue un tema tremendo, porque nosotros teníamos una industria consolidada. Industria nacional. Industria nacional, ¿no? Muy fuerte. Claro. Hay placas que a medida que puedas vamos a ir ilustrando. Bueno, vamos viendo, por ejemplo, la primera placa, que es interesante tenerla presente, es donde estamos hoy en día a nivel mundial. Hoy en día a nivel mundial somos una muy pequeña porción de la torta, estamos en un 0,79% del PBI mundial, es muy grande esto.
Es decir, por ejemplo, China ocupa el 14, Estados Unidos el 24. Nosotros por lo menos tenemos que estar en un orden como México, con una economía, tal vez con una sociedad más saneada, lógicamente, pero como Australia o España. De hecho, si uno se fija en la placa que sigue, nosotros estábamos en un orden en aquel momento como Australia prácticamente, estamos en primer orden. Australia estaba en el cuarto puesto, pero teníamos un PIB per cápita similar. Nosotros siempre hemos tenido entre algunos climas similares a Australia y poblaciones de algunas formas similares. Entonces podríamos pensar que podríamos haber crecido como Australia perfectamente. En aquel momento, lógicamente, estamos en primer punto porque éramos muy pocos también. La economía estaba en auge en Argentina, en la economía de base agrícola, con un modelo agroexportador. Pero bueno, ese modelo lógicamente fue exitoso de alguna forma, pero luego incluyéndose el modelo industrial, esto produjo de alguna manera una incorporación de la gente al sistema productivo, que redundó en mejores salarios, en mejores condiciones de trabajo, en el tiempo, lógicamente. Esto también vino toda una lucha social de por medio. Pero después hubo también una promoción social que vino a la mano de la parte educativa, y bueno, pudimos ir escalando hasta llegar a este punto en el cual teníamos una pobreza ínfima. Controlada. Muy controlada, no, era ínfima realmente. Claro, sí, sí. Después, realmente la pobreza pasó a ser, cuando se fueron los militares, con un 20%, se empezó a quedar en Argentina. Después a los gobiernos les costó mucho bajarla, no la pudieron prácticamente bajar, y después se empezó a incrementar, y hoy en día tenemos picos que ha llegado a casi 50% de pobreza en las evaluaciones y estas cuestiones, pero no la podemos bajar del 30%. O sea que digamos, el proceso, el mal llamado proceso de reorganización nacional, terminó siendo, por un lado, digamos, cercenar derechos individuales y colectivos. No pudieron funcionar las instituciones gremiales, que fueron silenciadas, el Congreso, que no pudo funcionar, la intervención de las provincias, y en definitiva se fue generando un modelo de control que no pasaba exclusivamente por el control del ciudadano en su tránsito y en su vida normal, sino que tenía también un control económico que terminó generando el rumbo que posteriormente hemos observado se fue agudizando en otros momentos de la historia argentina, ¿no? Sí, sí, yo creo que los dos golpes más fuertes que recibimos fue por un lado este punto de quiebra, donde vamos a ver después en otra placa, ya lo vamos a ver, el tema del endeudamiento externo que no estaba presente, empezamos a estar en forma permanente, y después lo vemos también en la erupción de otros factores. Si vemos a la otra placa, vamos a ver el cambio de modelo en el crecimiento, cómo impactó. Si uno se fija, en los 25 años anteriores a la dictadura militar, crecíamos un orden del 55%. Después solamente llegamos a un 8% en los 25 años posteriores. Claro, fue muy marcado. Muy marcado. Si uno mira toda la curva de crecimiento, siempre vamos a notar en esta curva de crecimiento de alguna manera estos saltos hacia abajo y después la subida. Bueno, son todas las crisis económicas que hemos ido teniendo, que nos han acompañado, porque bueno, nos ha faltado a veces una buena conducta fiscal. Hemos también, bueno, crisis internacionales, como la década del 30, que vemos ahí, la Primera y Segunda Guerra Mundial, nos han pegado también en cada uno en su momento, otras crisis también, pero era un modelo que uno ve un crecimiento sostenido. Después, a partir de la erupción de la dictadura militar, es un modelo que tiene un estancamiento muy grande y tiene un golpe muy fuerte en la década del 90 en cuanto a también el proceso de pérdida de industria. La desocupación llegó en la década del 90 cuando terminó el modelo con De la Rúa en 93%, la pobreza también se escapó. Son todos elementos que de alguna manera bajo modelos de funcionamiento similares. Entonces uno observa este quiebre que hubo por varios elementos que podíamos como de alguna manera diferenciar. Pérdida de industria, que es pérdida del trabajo formal, desocupación, pérdida por adquisitivo, la inflación sostenida, endeudamiento a través de organizaciones internacionales. Ahí comienza el fondo a meterse en nuestra vida, el Banco Mundial,
digamos, los fondos buitres. Sí, también, bueno, el tema financiero es un elemento que caracterizó esa época fue la bicicleta financiera, de alguna forma. Claro. El dólar, digamos, había una rentabilidad mucho más alta acá que afuera en dólares, y bueno, el dólar valía, traían, compraban pesos, recuperaban mucha rentabilidad porque había inflación en términos de financieros, y después se lo llevaban. Entonces también caímos en vaciamiento y fuga de capitales. También otro elemento que estuvo ¿Fue presente. un modelo de cerrarse al mundo también? Digamos, un modelo en el cual, así como se dio con los derechos humanos, de que no se podía, digamos, ingresar ni salir del país con ese celo que se dio especialmente en los desaparecidos, también del punto de vista económico. No, en el punto de vista económico fue liberal el modelo. Ah, fue liberal. Fue el primer modelo fuerte. Ya de antes habían algunas cuestiones que estuvieron presentes en otros gobiernos, desde que apareció Álvaro Echegaray, pero fue un modelo ampliamente liberal, que después vuelve con Menem de la Con mano. Menem en la década del 90. Sí, eso. Los actores, digamos, que de alguna manera económicos vuelven, y las escuelas vuelven también. Entonces, hay temas que son importantes. Es decir, la apertura de un comercio es importante, no es que esté mal abrirse al comercio. Voy a decir, de hecho, vos tenés muchísimos productos que son insumos, inclusive productos que vos no fabricás acá, que tal vez no sos competitivo, que no es adecuado, y que hacen a la calidad de vida de las personas. Es importante la importación, no es que uno esté cerrado a eso. Pero perder industria que lo está fabricando también es un problema. Claro. ¿Y el peso, cómo se comportó nuestra moneda? En ese caso se fue devaluando. Ahí sí vemos la próxima imagen. Sí. Yo quería justamente que observaran también cómo empieza. Ahí vemos dos colores, uno es el azul, que es el gasto primario, y el celestito es el gasto secundario. Esto es lo que hace referencia a que vos decías, Ricardo, en el tema de la deuda externa, vinculada a organismos internacionales. Si uno ve en forma permanente, que se incrementa mucho, pasamos de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares de deuda externa en Argentina. En aquel momento era mucha plata, muchísima plata, valía mucho más el dólar que ahora. Claro. Uno ve que después esta relación de deuda externa está permanentemente presente. De hecho, por ejemplo, estamos hablando que tenemos superávit en los últimos años, pero es el superávit primario. Digamos, el secundario en cuanto al tema financiero, no, seguimos con deudas, no dan los números, por eso seguimos todavía claro, nos siguen prestando. Sí, todavía nos siguen prestando. Entonces, bueno, esta cuestión de superávit, si uno ve, y de gasto o déficit, si lo ven en la otra imagen, lo van a observar que algo que ha sido en forma permanente vigente ha sido básicamente nuestra poca conducta fiscal. Digamos, los últimos 130 años solamente hemos tenido superávit, 10 años hasta el 2005, que estuvo Néstor ahí en ese momento, que fueron unos años de superávit fiscal, pero después ya nos queda solamente el superávit primario del último año con Milei, pero con este gobierno, pero el resto de los años han sido siempre de déficit. Es decir, digamos, muy difícil. Vos, cuando tenés déficit, o caes en deuda o caes en emisión. Exacto. Y la emisión genera inflación, y tampoco es un elemento permanentemente que roe todo tipo de estructuras que hace a cualquier tipo de proyecto de país. Claro, este modelo liberal, con pérdida de puestos de trabajo, con el vaciamiento de la industria nacional, con esa apertura hacia las importaciones, en ese plano, el gasto público, ¿cómo traccionó en aquellos años, desde el 76 hasta llegar al 83? Si me permitís, yo te voy a mostrar otra imagen ahí que es interesante, porque había proyecto nacional y había un eslogan en ese proyecto nacional. Bueno, estos fueron básicamente los dos representantes más importantes, por un lado Videla y por otro lado Martínez de Oz. Exactamente, ahí modelo. Se puede ver en la imagen, sí. Jorge Rafael Videla, lamentablemente digo, y en este marco lo de José Martínez de Oz, que dejó parte de su familia aquí en San Juan, porque en Barrial vive justamente la hija de Martínez de Oz.
Fíjate que el programa que ellos proponen se llamaba Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina. Ahora, el eslogan que tenía, achicar el Estado es agrandar la nación. Claro. Probablemente el mayor efecto de estos cambios haya sido el de modificar el peso en nuestra moneda y el balance de poder entre sectores e intereses económicos, locales y externos, dando paso a un tipo de economía que se diferenciaría claramente de la prevaleciente en esa etapa sustitutiva de importaciones. Es decir, se iniciaba así ese nuevo modelo, un modelo económico basado en la acumulación de la renta, lo rentístico y financiero, y la apertura irrestricta, el endeudamiento externo y también el disciplinamiento social. Esto en el autor Mario Rapaport. Es central el tema de lo que sería el ejercicio del poder en cuanto al Estado, al no haber un gobierno civil, era un gobierno cívico-militar de alguna manera. Pero bueno, por ejemplo, las provincias sufrimos el traspaso de la educación del nivel inicial, primaria, pasó toda acá a las provincias sin ningún tipo de asignación presupuestaria por parte de la coparticipación. Claro. Igual que el tema de energía, de agua, y bueno, todo eso fueron generando de alguna manera también falta de capacidad de las provincias en frente a sus gastos. Ahí que nombraste justo a Mario Rapaport. Mario Rapaport, junto con Aldo Ferrer, bueno, estuvieron entrando una maestría acá en Historia Económica, yo tuve la oportunidad de cursarla con ellos. Ellos fueron los que propusieron el Plan Fénix, o elaboraron el Plan Fénix en la facultad, en la Universidad de la UBA, que fue la base que tomó en aquel momento Néstor Kirchner y Labaña para proponer el cambio en Argentina. En aquel entonces, bueno, fue justamente bajo la activación del Estado, por un lado, había una capacidad ociosa muy grande por parte de las empresas, y bueno, y se pudo ir incluyendo gente de nuevo al trabajo, porque habíamos partido de un 23% de desocupación del modelo anterior, y después se redujo a un 6%, es decir, fue exitoso en su momento. Y los primeros 3 años fueron, o digamos, a partir del segundo año hubo superávit hasta el cuarto, digamos. Así que, pero bueno, después, lógicamente, si uno ve las otras placas que estaban por ahí, veía el aumento y el incremento del gasto público, que bueno, no se lo contuvo, se lo incrementó mucho y empezamos también con déficit y después con estancamiento y después con prácticamente depresión económica del último año de Cristina. No estuvimos mal, tuvimos 2 crisis antes y bueno, son elementos que por ahí nos tienen que hacer reflexionar. Claro, hubo, por ejemplo, yo recuerdo la desaparición muy marcada de los ferrocarriles. Fue la época en la que Cacciatore comenzó con el sistema de autopistas, autovías y demás, que parecían transformadoras, que eran mega obras, como el Mundial, como el Mundial de Argentina 78, cuando se construyeron todos los estadios, pero a costa justamente de contraer más deuda y de querer mostrar al mundo que había un modelo floreciente en el país. Si no hubiéramos tenido el apoyo internacional, nunca hubieras pasado de 8.000 a 45.000 millones de deuda externa, por ejemplo, no te prestan la plata, es así de simple. Es decir, digamos que él tenía aristas diferentes o controversiales de alguna manera en un modelo, o contradictorias. Por un lado, sí, estamos cerrados en un montón de cosas porque eran los militares y nos enfrentamos tal vez a Inglaterra y a otros poderes, pero por otro lado teníamos la uniencia de otros poderes económicos que nos daban el apoyo. Entonces, bueno, a veces los intereses económicos se mueven también de esa manera. Claro. Pero fue un gobierno, como vuelvo a decir, un gobierno bisagra de cambio, que cambió el modelo argentino y volvemos de vuelta. Si uno ve la placa siguiente, algunos elementos que nos llegaron y después se fueron como quedando, como decirte el tema del porcentaje en relación de deuda externa, la pobreza, fueron elementos que empezaron a ser como permanentes. Vos fíjate que un tema central que estamos hablando de la industria perdió el 17% del PBI, digamos, eso le pegó en el sector industrial.
El 8% en general se cayó, pero lo fuerte fue la industria, que se perdió el 17%. Eran todos puestos formales de trabajo. Después, lo que vos me preguntabas del gasto público, y siempre se mantuvo en el 30%. No se pudo bajar. Porque se bajaron justamente algunas partidas, pero después se sumaban el tema de los militares, el gasto militar, entonces no se pudo compensar. Y bueno, lo de la pobreza también un tema central, que se volvió a estructurar, el incremento de la deuda externa, y el único sector que tuvo una dinámica fue el sector financiero, que pasó, ahí lo estamos viendo, del 3,4%, que creció el 3,4% en el PBI, pero el resto fue todo pérdida. Realmente fue un gobierno nefasto para Argentina y un punto de cambio en muchos temas que se volvieron a estar presentes. De cualquier manera, estos elementos pasan porque, bueno, venimos de crisis anteriores, no llegan solos, ¿no es cierto? El tema económico, habíamos tenido el Rodrigazo, un gobierno que tuvo casi la incapacidad de poder gobernar, pero más allá de eso ya había llamado a elecciones y tampoco lo dejaron terminar. Claro. Pero bueno, tal vez la solución a estos problemas esté un poco en pensarnos en lo que pasó, volviendo al tema de memoria, en tratar de mirar bajo una perspectiva más amplia para poder entender la verdad y poder a partir de ahí tener una justicia que pueda de alguna manera acercar diferencias. Y sin embargo se da como una especie de paralelismo, Eduardo, de que muchos de estos aspectos que has condensado hoy vuelven a repetirse, en mayor o en menor escala. Menor escala. Sí, sí, no he querido hablar mucho de política económica actual, pero hay muchos elementos que están presentes, hay muchos elementos que lógicamente preocupan. De cualquier manera uno sabe que hoy el gobierno está bajo una gestión de mucha presión porque ha recibido muchas condiciones, ya un gobierno sumamente condicionado desde el punto de vista económico, pero bueno, hay elementos que uno preocupa cuando dicen, bueno, vamos a bajar las importaciones, los aranceles, los textiles o calzados. Uno ve la industria y bueno, ¿qué va a pasar? Aparte de una industria que viene golpeada, muy golpeada. Totalmente. Y cómo ha crecido de alguna manera el trabajo informal, cómo evidentemente estamos en esa economía muy corta, muy circular, pero administrando pobreza, administrando en última instancia miseria. Mucho de lo que aquí hemos hablado hoy con Eduardo y que él nos ha ilustrado, tienen el correlato cuando se pierden las garantías constitucionales, cuando no funcionan las instituciones, cuando no hay control por parte de cada uno de los poderes del Estado, cuando todo tiene una mirada muy monopólica, muy dirigida, muy a contrapelo de lo que esperemos no vuelva a repetirse nunca más. No, nunca más, seguro. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Ricardo, por tu invitación. Y que podamos avanzar, en algún momento tener el país que nos merecemos. Espero que en algún momento podamos hacerlo por nosotros y nuestros hijos. Exactamente. Memoria, verdad y justicia es verdaderamente el paradigma que debemos sostener en esta jornada del 24 de marzo. Con el licenciado Eduardo Maurín hemos podido compartir buena parte del análisis desde un punto de vista económico de las implicancias que dejó la dictadura militar. Seguimos con la programación de Canal 13.